Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Moa World. Por fin puedo publicar este vídeo, bueno, publicar y hacer, sinceramente. Llevo mucho tiempo queriendo hacer este vídeo porque cuando tenía ya a Gouda quería hacer un vídeo de cómo le hago fotos a mi hámster, pero pues no me dio tiempo. Además, sí que hubo una vez que lo grabé como fuera de... o sea, a ver... Me grabé haciéndole fotos al hámster, entonces no sé qué ha pasado con ese vídeo que se perdió. Por lo tanto no puedo enseñaros ese vídeo, pero, como tengo a mi querido Swarly, que es el perrito que tengo apadrinado, reservado y espero poder llevarme pronto, pues uno de los días que me lo llevé de excursión grabé este vídeo que vais a ver ahora después, haciéndole fotitos. Entonces, os voy a explicar un poquito. Yo no soy fotógrafa profesional, hice un curso de fotografía, entonces tengo conocimientos básicos. Os recomiendo que a la hora de hacer las fotos de los animales tengáis una cámara reflex. Yo tengo la Canon EOS 750D, que es con la que grabo siempre los vídeos. Tiene pantalla retráctil, o sea que me estoy viendo yo ahora mismo aquí. Y va bastante bien. No es una cámara muy cara, lo que pasa es que las reflex suelen ser bastante caras. Y me la compré en oferta en el Corte Inglés. Creo que valía en su momento 800 euros y me costó... no me acuerdo. Creo que me costó 200 euros menos o por ahí. A lo mejor me costó 600, 500, no me acuerdo. Pero es verdad que es bastante caro. Pero también podéis hacerlo con una digital, con una cámara digital o con una compacta. Os la voy a enseñar. A ver, en realidad las fotos las podéis hacer con lo que queráis, ¿vale? Pero yo os cuento cómo lo hago yo. ¿Por qué? Porque luego habéis visto las fotos que tengo, bueno, en Instagram y tal, y los vídeos que hago, y evidentemente os cuento cómo lo hago con esta cámara. También tengo otra cámara, bueno, que no es mía en realidad, se la regalé a mi novio, que es esta de Sony. Mirad qué funda tan graciosa. Que esta... ¡ay! Se ha encendido. Esta es una Evil, esta es la Sony Alpha 5100, es de las más económicas porque suelen ser bastante carillas, pero la diferencia con estas cámaras es que parece una cámara digital normal, pero se le puede cambiar los objetivos. Yo le pulso este botoncito de aquí y le saco el objetivo. Y le puedo poner otro. Entonces digamos que es una mezcla entre una cámara reflex y una digital. Además esta también tiene pantalla retráctil, esta se queda así, que esta es la que suelo grabar los vlogs de los viajes y tal. Cuando hago algún vlog pues la grabo con esta porque es más cómoda. Es una cámara bastante pesada también y es bastante carilla. A ver, yo os digo que sale rentable. Si no tenéis ninguna cámara y os gustaría tener una para haceros fotos o para viajes o para los animales y todo eso, o si queréis grabar vídeos, os recomiendo que invirtáis en algo como esto. Esta creo que también la compré en descuento, creo, pero bueno, sobre los 400 euros o por ahí. Las cámaras que valen 400 euros, que son reflex, digamos que es la más de categoría más bajita, suelen ser demasiado sencillas para mi gusto. Entonces yo invertiría más en una como esta, que luego le podéis añadir objetivos si queréis un teleobjetivo o cosas así. Se suelen ver bastante bien, la verdad es que graban también muy bien. No es la calidad de una reflex, pero cumple muy bien su función y creo que esta tiene mayor calidad que una reflex sencilla, porque esta no es... esta no era, creo que, la categoría más bajita, era una cosa intermedia. Pero bueno, el caso. Lo que me gustan de estas también es que se pueden graduar manualmente. Podéis ponerla en modo automático, pero yo lo voy a poner en modo manual, ¿vale? Vale, ya está en modo manual. Entonces, mirad, aquí salen ya los valores. Y quiero que aprendáis bien estas cositas. Tenemos la velocidad, tenemos el diafragma y tenemos la ISO. La F suele ser el diafragma. Entonces,
Eso es una cosilla bastante complicada de aprender, ¿vale? Pero digamos que la velocidad de imagen es lo rápido que captura la imagen. Por ejemplo, cuando hacemos ráfagas, si la velocidad está alta, pues hace ta 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 ta. Si la velocidad es lenta, como por ejemplo para hacer una foto a un paisaje o a las estrellas, pues suele ser puk, puk. O sea, la velocidad de captura es mucho más lenta, porque el tiempo que hace así la cámara y cierra, el tiempo que abre es la luz que le entra, entonces digamos que las fotos son más luminosas. En este caso, que es para hacer fotos animales, necesitamos que la velocidad sea rápida. Para, digamos, que congele la imagen, el mínimo debe de estar la velocidad a 1 partido, bueno, a ver, a 125, 100, depende del pulso que tengáis. Yo normalmente a 1 partido 150 para adelante suele ser, congela bastante bien las imágenes. Entonces, bueno, ahora os enseñaré cómo he hecho yo la foto de Swartly, pero bueno. La velocidad es para eso. El diafragma es la medición de apertura que tiene el objetivo, ¿vale? Cuanto más lo abramos, más luz entra y más desenfocada están las cosas. Por ejemplo, ahora me veis a mí aquí desenfocada, pero está enfocando esto. Si el diafragma es más pequeñito, es verdad que entra menos luz, pero enfoca a todo lo que ve. Entonces, si queréis hacer fotos de detalle, como por ejemplo el morrito, los ojitos o algo así, os aconsejo que el diafragma sea abierto, es decir, que lo pongáis bueno, al mínimo que tengáis, a 3.4 o a 5, lo que podáis. Pero si queréis que se enfoque todo, pues sí que tenéis que ponerlo a 7 o así, para que se pueda enfocar todo el pelo. Y luego la ISO es lo que le aporta más luz o menos luz de manera artificial, ¿vale? Esto a lo mejor os resulta un poco complicado, pero si tenéis una cámara ya o la vais a tener, os aconsejo que practiquéis un montón y probéis cosas. Os voy a insertar ahora una imagen que estoy viendo en el ordenador, os la pongo por aquí, vale. Aquí lo vais a ver muchísimo mejor, porque es algo complicado. Yo cuando empecé a estudiar fotografía me pareció un poco un follón, pero luego es súper útil, o sea, para el día a día es súper útil. Yo, de hecho, ahora mismo tengo la cámara en diafragma abierto 4, porque no me hace falta que enfoque todo. La velocidad a 250 para que el vídeo no se vea como a trompicones, sino que se vea bien, y la ISO la tengo a 1600. La ISO lo que pasa es que tenéis que tener cuidado, porque cuanto más ISO le metáis, que es luz artificial, más pixelada se va a ver. Tenemos por aquí la apertura, la velocidad de obturación y la ISO, ¿vale? Entonces, la apertura. Normalmente las que abren a 1,4 o 2 suelen ser, o 2,8, suelen ser objetivos macros, son objetivos especiales. Yo tengo uno que es el 50 fijo, pero no es lo que suele abrir las cámaras. Las cámaras suelen abrir ya a partir de 3 con algo o 4 y todo esto. Entonces, como veis en la imagen, cuanto más abierto está el diafragma, que ves es el circulito este de aquí está súper cerrado, es que incluso si lo enseño aquí lo vais a ver cómo la cámara se mueve, a ver si lo consiguiera capturar. Mirad, aquí lo tengo a 3,5, que es el circulito de dentro, ¿vale? A ver. Y ahora lo voy a cerrar al máximo que tengo, que es 22. Y luego la velocidad. ¿Veis que lento ha sido un segundo para hacer la foto? Y ahora la pongo a velocidad rápida, que sería para capturar en movimiento. Por ejemplo, a 400, 1 partido 400. ¿Veis qué rápido? Eso han sido 5 fotos y lo otro, digamos que en el tiempo que hemos hecho 5 fotos, antes habíamos hecho una. Entonces, en este caso, que son cosas en movimiento, necesitamos la velocidad muy rápida. Lo de 1 partido tal es, digamos que es como, por ejemplo, 1 partido 4 es como un cuarto de segundo. El caso es que, bueno, el diafragma, lo que se estaba comentando, si lo dejáis abierto a 1,4 o incluso hasta 4, podéis enfocar solo lo que es la nariz del animal o las orejas o los ojos, pero si queréis enfocar todo el pelaje y toda la cara, pues ya os recomiendo que lo cerréis a partir de 8. A partir de 8 se suele enfocar bastante bien. De 8 a 11 está bien, ya 16, 22, 32 es demasiado cerrado porque quita mucha luz y vais a necesitar tirar mucho de ISO. Y cuanto más ISO le pongáis, más ruido va a salir en la imagen y parece que es de peor calidad.
Y luego la velocidad, lo que os estaba comentando, ¿veis? Aquí es como una persona corriendo, entonces la hemos pillado justo cuando se está haciendo el movimiento, pero conforme estamos haciéndola, digamos que la velocidad, la exposición de la obturación más lenta, es decir que aquí es un segundo partido 250 y aquí es como un cuarto de segundo y aquí es medio segundo, aquí se mueve más. Entonces esto para hacer paisajes está bien, pero para lo que nosotros queremos necesitamos que capture rápido, ¿vale? Entonces con un hámster hay que ponerla súper rápido. O sea, la velocidad yo la tenía que poner cerca entre 500 y 250, a lo mejor a 400 o por ahí, porque camina tan rápido que no lo pillas, o sea, sale en movimiento casi siempre. A no ser que se esté lavando, si queréis pillarlo, cuando, por ejemplo, tengo yo una de Gouda que lo pillo lavándose las orejas, esa también está a lo mejor a 400, o sea, lo que os estoy comentando, porque si no, no lo pilla, se mueve tan rápido que no lo pilla. El tema de la luz es súper importante, que haya luz en una foto hace que tenga mejor calidad, entonces si podéis hacerlo en un ventanal o cosas así es mucho mejor, para no tirar de ISO y que no salga tantos puntitos, tanto ruido en la imagen. Pero bueno, ahora os voy a enseñar yo las fotos que estuve haciendo con Swartly, y es cierto que aquí estaba nublado, que ahí no me perjudica el avance de blancos, pero hay menos luz. Pero vamos, estaba al aire libre, era mediodía, así que obviamente tenía mucha luz para poder cerrar el diafragma bastante y la velocidad pues fuera bastante rápida. Pero bueno, es cierto que Swartly no se mueve tan rápido como un hámster, porque solo le pillé el tema de la lengua y tal. Pero bueno, espero que os sirva y os dejo con el vídeo este que os comento. Bueno, aquí es como tenía la cámara graduada de haber hecho fotos no sé dónde, y aquí la voy a empezar a graduar para que lo veáis en imagen cómo se mueve. Aquí ya la velocidad la estoy subiendo bastante, como os digo, estaba la luz del día, entonces había mucha luz. Podía permitirme el lujo de tener el diafragma bastante cerrado a 13 y velocidad 1250, que eso es súper rápido para capturar los movimientos, y la ISO a 1600. Y ya teniendo eso, pues es tener paciencia y empezar a hacer fotos. Porque los animales están continuamente en movimiento, así que es un poco difícil el estar haciéndoles fotos, la verdad. Tenéis que estar llamando a lo mejor con premios o cosas así. Yo intentaba pillarlo en movimiento porque él quería venir hacia mí, entonces intentaba ahí capturarlo, pero es bastante difícil. Siempre con ruiditos en los perros es un poco más sencillo que un hámster, la verdad. Pero veis, llamándolo siempre venía hacia mí, entonces ese es el momento que hay que aprovechar. Porque cuando se está acercando a ti, como tengo la velocidad rápida, lo puedo pillar en movimiento andando y lo congela la imagen. Pero vamos, hay que tener mucha paciencia, ¿vale? Pero en fin, estos son los truquillos que yo tenía. Así es como yo hago las fotos, siempre que las veis son de esta manera. Luego las que veis que son mías, que me las hago yo sola, con un trípode, puedo hacer otro vídeo explicando a ver cómo hago esas. Pero vamos, es simplemente tener mucha práctica, porque paciencia hay que armarse mucha y hay que conocer un poco los parámetros de la cámara, pero claro, yo voy rápida a la hora de modificarlo porque hay veces que pues la imagen se puede quemar o lo que sea, pero sé cambiarla rápida porque ya conozco mi cámara. Pero en fin, que le dediqué mucho tiempo, me parece algo divertido y que deberíamos de conocer todos para poder tener un mínimo de fotos dignas y decentes de nuestros pequeños animales. Así que espero que os haya servido, os haya ayudado este vídeo. Dejadme todas las preguntas que tengáis aquí abajo en la tablón de comentarios, y si veo que hay bastantes podemos hacer una segunda edición de este vídeo, porque supongo que os van a surgir bastantes preguntas, pero bueno, que no tengo más secretos, así es como yo lo hago, y espero que lo pongáis en práctica. Y si es así, pues que me mandéis fotos por Instagram para que las pueda publicar y compartir con todos los ratoncitos. Os dejo también en la pantalla final los dos canales que tengo aparte de este, que es Moa Makeup y Moa Games, para que, bueno, os podáis suscribir y veáis todo el contenido que voy haciendo por ahí, que este mes estoy haciendo un montón de cosas en los tres canales por las fiestas, por Navidad. He subido uno de maquillaje en Moa Makeup y pronto subiré, si no está ya, uno de uñas, y en Moa Games también quiero publicar del tema de los Sims y de Minecraft nuevos capítulos. Así que tampoco os olvidéis de suscribiros por para no perderos los próximos contenidos y activar la campanita de notificaciones, que a veces avisa, a veces no, pero bueno. También estamos por redes sociales,
para cualquier cosilla que me podáis consultar, y bueno, compartiré allí las fotos si me las pasáis y queréis, pues podemos compartirlas para ver cómo salen las fotos de vuestros ratoncitos, y que nos vemos en el próximo vídeo, aquí en Moa World. ¡Chao!